El aire acondicionado zumbaba suavemente en la moderna clínica del exclusivo barrio de Polanco en Ciudad de México, mientras la doctora Elena Ruiz Castellanos organizaba meticulosamente los expedientes de sus pacientes. A sus 42 años, se había ganado una sólida reputación como una de las cardiólogas más respetadas de la capital mexicana. Su consulta, ubicada en un elegante edificio de cristal y acero, era frecuentada por la élite de la sociedad mexicana. Aquella mañana de marzo, el cielo gris amenazaba con una de las típicas lluvias primaverales, cuando María Isabel Velasco, una mujer de 35 años con un historial de arritmias cardíacas, llegó a su cita de rutina. Lo que nadie podía prever era que esta consulta aparentemente ordinaria desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la comunidad médica de Polanco. Roberto Velasco, el esposo de María Isabel, un exitoso empresario inmobiliario de 45 años, siempre acompañaba a su esposa a las consultas. Alto, de porte distinguido y con un carisma natural, Roberto llamaba la atención donde quiera que fuese. La doctora Ruiz no pudo evitar notar la intensidad de su mirada durante aquella consulta, mientras explicaba los resultados de los últimos estudios de María Isabel. En las siguientes semanas, las visitas de los Velasco se volvieron más frecuentes. María Isabel presentaba síntomas cada vez más preocupantes: palpitaciones irregulares, mareos repentinos y fatiga extrema. La doctora Ruiz ajustaba constantemente la medicación, pero algo no cuadraba en el cuadro clínico. Durante este periodo, Roberto comenzó a quedarse después de las consultas, haciendo preguntas detalladas sobre la condición de su esposa. Sus conversaciones con la doctora se fueron extendiendo, volviéndose más personales. Elena se encontró compartiendo detalles de su reciente divorcio, mientras Roberto hablaba de sus preocupaciones sobre el deterioro de la salud de María Isabel. Una tarde lluviosa, después de una consulta particularmente difícil, Roberto se quedó hasta tarde en la clínica. El personal ya se había retirado, y en la intimidad de aquel momento, algo cambió entre ellos. Lo que comenzó como una conversación profesional se transformó en una conexión más profunda, más peligrosa. Mientras tanto, la salud de María Isabel seguía empeorando misteriosamente. Los análisis de sangre mostraban anomalías inexplicables, y los especialistas consultados no encontraban una causa clara. La tensión en la clínica aumentaba con cada visita, mientras Elena luchaba con sus crecientes sentimientos por Roberto y su deber profesional hacia su paciente. El doctor Javier Mendoza, un colega de Elena en el Hospital Ángeles de Polanco, comenzó a notar patrones inquietantes en los resultados de María Isabel. Como toxicólogo con más de 20 años de experiencia, algo en los análisis le resultaba familiar, pero no terminaba de identificar qué era. La historia se complicó aún más cuando Lucía Hernández, la enfermera principal de la clínica, encontró a Roberto y Elena en una situación comprometedora en el consultorio después de horas de trabajo. La mirada de desaprobación de Lucía pesaba sobre Elena cada vez que se cruzaban en los pasillos de la clínica. En el elegante mundo de Polanco, los rumores comenzaron a circular. La alta sociedad mexicana, siempre ávida de escándalos, empezó a murmurar sobre la relación entre la prestigiosa cardióloga y el esposo de su paciente. Las miradas de reojo y los susurros seguían a Elena en los eventos médicos y las galas benéficas. La situación alcanzó un punto crítico cuando María Isabel fue ingresada de emergencia en el Hospital Ángeles. Sus síntomas se habían agravado dramáticamente: arritmias severas, presión arterial inestable y periodos de confusión mental. El doctor Mendoza, cada vez más suspicaz, ordenó una serie de pruebas toxicológicas completas. La tensión en el Hospital Ángeles se intensificaba mientras el equipo médico luchaba por estabilizar a María Isabel. La doctora Carmen Ortiz, jefa del Departamento de Cardiología, convocó una junta urgente con el equipo tratante. Entre los presentes estaban el doctor Mendoza, la doctora Ruiz
y el doctor Fernando Álvarez, un reconocido internista. En la sala de conferencias del hospital, con vista al bullicioso paseo de la Reforma, los médicos discutían el caso mientras la lluvia golpeaba los ventanales. El doctor Mendoza presentó sus hallazgos preliminares. Los niveles de ciertos minerales en la sangre de María Isabel estaban peligrosamente alterados, sugiriendo una posible intoxicación crónica. Mientras tanto, en la habitación 507, Roberto mantenía una vigilia constante junto a su esposa. Su comportamiento aparentemente devoto contrastaba con las miradas furtivas que intercambiaba con Elena cada vez que se cruzaban en los pasillos. La enfermera Lucía Hernández, asignada al caso, observaba estas interacciones con creciente preocupación. Ana María Soto, la mejor amiga de María Isabel y ejecutiva de una importante firma de publicidad, comenzó a hacer preguntas incómodas. Había notado cambios en el comportamiento de Roberto meses atrás, incluyendo llamadas telefónicas secretas y salidas inexplicables. Durante sus visitas al hospital, Ana María se fijaba en los detalles que otros pasaban por alto. El detective Miguel Ángel Ramírez, de la División de Homicidios de la Ciudad de México, recibió una llamada anónima que sugería investigar el caso. Con 25 años de experiencia en la fuerza, su instinto le decía que algo no cuadraba. Comenzó a revisar discretamente el historial médico de María Isabel y los movimientos financieros de los involucrados. La doctora Patricia Wong, toxicóloga forense del Laboratorio Central, se unió a la investigación. Sus análisis revelaron trazas de una sustancia poco común en las muestras de sangre de María Isabel. La doctora Wong, conocida por su meticulosidad, comenzó a documentar un patrón de envenenamiento sistemático. En el elegante apartamento de Elena en Polanco, la doctora recibía visitas nocturnas de Roberto. Sus encuentros apasionados estaban teñidos de culpa y secretos. Elena comenzó a sospechar que Roberto no era el hombre que pretendía ser, pero sus sentimientos nublaban su juicio profesional. El doctor Guillermo Vega, psiquiatra del hospital, notó signos de estrés severo en Elena durante sus interacciones casuales. Como antiguo amigo y colega, intentó acercarse a ella, preocupado por su cambio de comportamiento y las ojeras cada vez más pronunciadas bajo sus ojos. La investigación dio un giro cuando Mariana López, la asistente personal de Roberto, entregó al detective Ramírez una serie de correos electrónicos comprometedores. Los mensajes revelaban una compleja red de mentiras y manipulación que se extendía más allá de la relación entre Roberto y Elena. El doctor Mendoza y la doctora Wong trabajaban incansablemente en el laboratorio, analizando muestras y consultando con expertos internacionales. Sus hallazgos apuntaban a un envenenamiento prolongado con una sustancia sofisticada, algo que solo alguien con conocimientos médicos avanzados podría administrar. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Isabel Montoya, la hermana menor de María Isabel, llegó desde Monterrey. Como abogada penalista, Isabel comenzó a hacer sus propias averiguaciones, presionando al hospital y a la policía para obtener respuestas. En los pasillos del Hospital Ángeles, el personal murmuraba sobre la frecuencia con que la doctora Ruiz consultaba los expedientes de María Isabel fuera de su horario regular. La enfermera jefe, Rosario Valdez, con 30 años de experiencia, comenzó a documentar estos comportamientos inusuales. El caso tomó un giro dramático cuando el doctor Alejandro Rueda, farmacéutico del hospital, descubrió discrepancias en el inventario de medicamentos controlados. Sus registros meticulosos mostraban patrones irregulares de dispensación que coincidían con las visitas de cierto personal médico. En la Procuraduría General de Justicia, la fiscal Laura Mondragón tomó interés personal en el caso. Con su característico traje sastre negro y actitud implacable, comenzó a tejer las conexiones entre las evidencias emergentes. Su equipo, liderado por el detective Ramírez, estableció vigilancia discreta sobre los principales sospechosos. El doctor Rafael Quintana, director del Hospital Ángeles, se encontró en medio de una crisis mediática
cuando los primeros rumores de negligencia médica comenzaron a circular en la prensa local. Los reporteros acampaban en la entrada del hospital, mientras los abogados del centro médico preparaban estrategias de contención. La doctora Sofía Velázquez, especialista en medicina legal del Instituto de Ciencias Forenses, fue llamada para revisar el caso. Su análisis de los síntomas y la progresión de la enfermedad de María Isabel reveló un patrón consistente con envenenamiento por digitálicos, un tipo de medicamento cardíaco que, en dosis incorrectas, podía ser letal. Roberto mantenía una fachada de esposo dedicado, pero el detective Ramírez descubrió que había contratado un investigador privado, Eduardo Martínez, para seguir a su esposa meses antes de que empezara a enfermar. Las razones de esta vigilancia comenzaron a levantar serias sospechas. En el laboratorio del hospital, la técnica Diana Torres encontró algo inquietante mientras procesaba muestras antiguas de María Isabel. Las concentraciones de ciertos compuestos variaban significativamente dependiendo de quién había estado de guardia durante la extracción de las muestras. El doctor Carlos Montemayor, cardiólogo del Hospital Español y antiguo mentor de Elena, notó cambios preocupantes en su comportamiento durante las juntas médicas. Sus presentaciones, antes impecables, mostraban señales de distracción y errores inusuales. La enfermera Lucía Hernández decidió compartir sus observaciones con el detective Ramírez. Durante meses había mantenido un diario detallado de interacciones sospechosas y cambios en las prescripciones médicas. Su testimonio proporcionó una línea temporal crucial para la investigación. Ana María Soto, profundizando en su propia investigación, descubrió que Roberto había realizado importantes transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán. El contador Francisco Jiménez, quien manejaba las finanzas de los Velasco, se mostró sorprendentemente cooperativo con las autoridades. La doctora Wong y su equipo finalmente identificaron el método de envenenamiento. Pequeñas dosis de digoxina, un medicamento cardíaco, habían sido administradas de forma constante durante meses. La sofisticación del método sugería conocimiento médico especializado. En el elegante restaurante Pujol, frecuentado por la élite médica de Polanco, el maître Daniel Ochoa recordaba claramente las cenas frecuentes entre la doctora Ruiz y Roberto Velasco, mucho antes de que María Isabel comenzara a mostrar síntomas. Sus conversaciones susurradas y lenguaje corporal habían llamado su atención. La residente de cardiología, doctora Marina Garza, recordó un incidente peculiar. Había visto a Elena manipulando el gotero de María Isabel fuera del horario de medicación establecido. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora ese recuerdo adquiría un nuevo significado. La investigación se intensificó cuando Gabriela Durán, la secretaria personal de Elena, entregó a la policía una serie de notas manuscritas encontradas en la oficina de la doctora. Las notas contenían cálculos detallados de dosis y horarios que no correspondían con ningún tratamiento oficial registrado. El doctor Emilio Suárez, especialista en toxicología del Instituto Nacional de Cardiología, fue consultado para realizar una revisión independiente del caso. Sus conclusiones confirmaron las sospechas. El deterioro de María Isabel era resultado de un envenenamiento metódico y calculado. La fiscal Mondragón ordenó una investigación exhaustiva de las cámaras de seguridad del hospital. El técnico de sistemas, Ricardo Morales, recuperó grabaciones que mostraban movimientos sospechosos en horarios inusuales. Las imágenes revelaban encuentros secretos entre Elena y Roberto en áreas poco transitadas del hospital. La doctora Beatriz Campos, psiquiatra forense, fue asignada para evaluar el perfil psicológico de los sospechosos. Sus entrevistas con el personal del hospital y personas cercanas a Elena
revelaron un patrón de comportamiento obsesivo y manipulador que se había desarrollado gradualmente. En el exclusivo Club Deportivo Chapultepec, donde los Velasco eran miembros destacados, el instructor de tenis Jorge Medina recordaba conversaciones reveladoras entre Roberto y Elena durante supuestas sesiones de entrenamiento. Sus encuentros casuales en el club databan de varios meses antes del deterioro de María Isabel. La enfermera Teresa Guzmán, del turno nocturno, proporcionó información crucial sobre cambios inexplicables en los registros de medicamentos durante sus guardias. Sus anotaciones meticulosas mostraban discrepancias entre las dosis prescritas y las realmente administradas. El detective Ramírez entrevistó a Victoria Sandoval, la empleada doméstica de los Velasco, quien recordaba haber encontrado frascos de medicamentos vacíos en lugares inusuales de la casa. También mencionó cambios en la rutina de Roberto y llamadas telefónicas secretas a altas horas de la noche. La doctora Leticia Ramos, especialista en medicina interna, había notado irregularidades en las pruebas de laboratorio de María Isabel meses atrás, pero sus preocupaciones fueron desestimadas por Elena, quien insistía en mantener el control exclusivo del caso. El investigador privado Eduardo Martínez reveló que Roberto había estado investigando sobre seguros de vida y beneficios por fallecimiento, mucho antes de que María Isabel comenzara a enfermar. Sus búsquedas en Internet y consultas con abogados financieros levantaron serias sospechas. La doctora Carmen Ortiz organizó una junta extraordinaria con el Comité de Ética del hospital. Durante la reunión, el doctor Arturo Molina, jefe de farmacia, presentó evidencia de alteraciones en el sistema de control de medicamentos que coincidían con los horarios de trabajo de Elena. Isabel Montoya, la hermana de María Isabel, contrató al investigador privado Héctor Vargas para seguir los movimientos de Roberto. Las fotografías obtenidas mostraban encuentros clandestinos con Elena en diversos lugares de la ciudad, desde cafés discretos hasta hoteles de lujo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando María Isabel sufrió un paro cardíaco devastador. El equipo de reanimación, liderado por el doctor Javier López, logró estabilizarla, pero el incidente provocó una investigación más profunda de los protocolos de medicación. La doctora Mariana Estrada, toxicóloga del Laboratorio Central, descubrió que las muestras de sangre de María Isabel mostraban niveles fluctuantes de digoxina que no correspondían con las dosis prescritas oficialmente. Sus hallazgos sugerían una manipulación deliberada de la medicación. El detective Ramírez recibió información crucial de Alberto Sánchez, guardia de seguridad del estacionamiento del hospital, quien había observado a Elena y Roberto en situaciones comprometedoras durante las guardias nocturnas. Sus registros de entrada y salida no coincidían con los horarios oficiales de visita. La doctora Claudia Vidal, especialista en medicina legal, fue llamada para realizar una evaluación exhaustiva del caso. Su análisis reveló un patrón sistemático de administración de medicamentos que solo podía ser resultado de una intervención deliberada y conocimiento médico especializado. En el elegante café San Angelín, la mesera Adriana Méndez recordaba conversaciones acaloradas entre Elena y Roberto semanas antes del primer ingreso de María Isabel. Sus encuentros secretos se habían vuelto más frecuentes y tensos con el paso del tiempo. El doctor Raúl Orozco, director del laboratorio clínico, descubrió que varios resultados de análisis habían sido alterados en el sistema informático. La técnica informática Patricia Luna identificó que los accesos correspondían a la clave personal de Elena. La investigación dio un giro cuando Cecilia Morales, antigua compañera de universidad de Elena, proporcionó información sobre el pasado de la doctora. Durante sus años de estudiante,
Elena había mostrado un interés particular en los efectos de los medicamentos cardíacos y sus posibles usos indebidos. El doctor Manuel Cervantes, cardiólogo consultor, revisó los electrocardiogramas de María Isabel y encontró patrones anormales que sugerían una intoxicación gradual por digitálicos. Sus hallazgos coincidían con los períodos en que Elena había estado a cargo del tratamiento. La enfermera jefe Rosario Valdez recopiló testimonios del personal de enfermería que revelaban comportamientos sospechosos de Elena, incluyendo visitas fuera de horario y manipulación no autorizada de los expedientes médicos. Roberto comenzó a mostrar signos de nerviosismo cuando el detective Ramírez lo confrontó con evidencia de transferencias bancarias sospechosas. Su contador, Francisco Jiménez, había documentado movimientos financieros irregulares que coincidían con el inicio de la enfermedad de María Isabel. La doctora Wong profundizó en el análisis toxicológico y descubrió trazas de un compuesto específico usado para enmascarar la presencia de digoxina en análisis de rutina. Este hallazgo sugería un conocimiento profundo de toxicología forense. El doctor Guillermo Vega realizó una evaluación psicológica de Elena que reveló patrones de comportamiento narcisista y tendencias manipuladoras. Sus entrevistas con colegas y personal del hospital pintaban el retrato de una profesional brillante, pero moralmente comprometida. La fiscal Mondragón recibió información anónima sobre una cuenta de correo electrónico secreta utilizada por Elena y Roberto para comunicarse. Los mensajes recuperados por el equipo de cibercrimen revelaban una conspiración elaborada que se había desarrollado durante meses. La investigación alcanzó un punto crítico cuando la doctora Silvia Roldán, especialista en farmacología clínica, presentó evidencia irrefutable de manipulación en los protocolos de medicación. Sus análisis demostraban que alguien con acceso privilegiado había estado alterando sistemáticamente las dosis de María Isabel. El detective Ramírez ordenó la vigilancia las 24 horas de la habitación de María Isabel. El oficial encubierto, Diego Velázquez, haciéndose pasar por personal de limpieza, documentó interacciones sospechosas entre Elena y el personal de enfermería durante los cambios de turno. La doctora Luciana Ponce, experta en medicina forense, realizó una reconstrucción detallada de los eventos que llevaron al deterioro de María Isabel. Su análisis cronológico revelaba una correlación directa entre las visitas de Elena y los episodios de crisis cardíaca. En el laboratorio del hospital, la técnica Marcela Quiroz descubrió un patrón inquietante en las muestras de sangre. Los niveles de toxicidad aumentaban significativamente después de las visitas rutinarias de Elena. Roberto comenzó a mostrar signos de desmoronamiento bajo la presión. Su asistente, Mariana López, notó cambios dramáticos en su comportamiento y documentó conversaciones telefónicas sospechosas con Elena en momentos críticos del día. La doctora Isabel Torres, jefa de cuidados intensivos, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la UCI y notó que Elena accedía a la unidad en horarios irregulares, fuera de sus rondas programadas. La doctora Federico Montes, especialista en cardiología intervencionista, identificó anomalías en los registros de cateterismo cardíaco de María Isabel que sugerían manipulación deliberada de los resultados. La investigación se aceleró cuando Ana María Soto proporcionó al detective Ramírez correos electrónicos recuperados del ordenador personal de María Isabel. Los mensajes revelaban que ella había comenzado a sospechar de la infidelidad de Roberto. La fiscal Mondragón recibió información crucial de Jimena Vargas, farmacéutica del hospital, quien había notado discrepancias en el inventario de medicamentos cardíacos que coincidían con los turnos de Elena. El doctor Andrés Solís, experto en medicina legal, presentó un informe detallado que demostraba cómo el envenenamiento había sido ejecutado de manera que pareciera una progresión natural de la enfermedad cardíaca. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la enfermera Lucía Hernández
encontró a Elena manipulando el gotero de María Isabel durante una guardia nocturna. Su testimonio se convirtió en la pieza final del rompecabezas. La doctora Carmen Ortiz convocó una reunión de emergencia con el comité ejecutivo del hospital. Las evidencias acumuladas eran abrumadoras. Elena había estado envenenando sistemáticamente a su paciente mientras mantenía una relación clandestina con Roberto. El desenlace llegó cuando el detective Ramírez, armado con órdenes de arresto, interceptó a Elena y Roberto durante uno de sus encuentros secretos en un hotel de Polanco. La evidencia encontrada en sus dispositivos electrónicos confirmó la conspiración. El caso alcanzó su clímax cuando el doctor Mendoza presentó los resultados definitivos de las pruebas toxicológicas ante la fiscal Mondragón. Los análisis confirmaron niveles letales de digoxina en el organismo de María Isabel, administrados de manera sistemática durante meses. La doctora Beatriz Luna, psiquiatra forense, completó su evaluación psicológica de Elena, revelando un patrón de comportamiento narcisista y manipulador característico de los criminales de cuello blanco. Su informe detallaba cómo Elena había utilizado su posición de poder y conocimiento médico para ejecutar su plan. El detective Ramírez organizó una reunión con el equipo forense completo. La doctora Wong presentó evidencia irrefutable de que la digoxina había sido administrada en dosis calculadas precisamente para simular un deterioro natural de la condición cardíaca de María Isabel. Roberto, bajo la presión del interrogatorio, finalmente confesó. Reveló que él y Elena habían planeado el asesinato de María Isabel para cobrar su seguro de vida de 10 millones de pesos y poder estar juntos. Su testimonio detallado proporcionó la pieza final del rompecabezas. La fiscal Mondragón presentó el caso ante el juez Ricardo Vázquez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La evidencia era abrumadora: registros médicos alterados, pruebas toxicológicas, testimonios del personal hospitalario y la confesión de Roberto. El juicio duró 3 semanas, durante las cuales se presentaron más de 50 testigos. El doctor Mendoza y la doctora Wong testificaron sobre la sofisticación del envenenamiento, mientras que la enfermera Lucía Hernández proporcionó testimonio crucial sobre las manipulaciones de los medicamentos. La defensa de Elena, encabezada por el abogado Carlos Montero, intentó argumentar que los síntomas de María Isabel eran resultado de su condición cardíaca preexistente. Sin embargo, la evidencia forense presentada por el equipo del doctor Mendoza desmanteló esta teoría. El jurado deliberó durante 48 horas antes de alcanzar un veredicto. Elena Ruiz Castellanos fue declarada culpable de homicidio calificado en primer grado y Roberto Velasco fue encontrado culpable como cómplice del crimen. El juez Vázquez dictó sentencia. Elena fue condenada a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Roberto recibió una sentencia de 30 años. Además, ambos fueron inhabilitados permanentemente para ejercer cualquier profesión relacionada con la salud. María Isabel sobrevivió y se recuperó lentamente bajo el cuidado del doctor Montemayor en el Hospital Español. Su caso llevó a una revisión completa de los protocolos de seguridad en la administración de medicamentos cardíacos en todos los hospitales de México. El caso se convirtió en un precedente en la historia de la medicina forense mexicana, llevando a la implementación de nuevos protocolos de seguridad en la prescripción y administración de medicamentos cardíacos. También resultó en la creación de un nuevo departamento de supervisión ética en el Hospital Ángeles.